Mateo 13:10 en adelante. Voy a estar compartiendo algunos versos. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué él le enseñaba al pueblo en parábolas. Voy a compartirlo rapidito. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por parábolas. Y Jesús le contestó: a ustedes Dios le da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. El Señor le dice: a ustedes el Señor le da a conocer los secretos. Sabemos por la palabra del Señor que cuando Dios comenzó a escoger a los discípulos, Dios los escogió conforme a como Él vio y Él sabía cómo estos recibirían el mandato que el Señor les había entregado. Automáticamente Él les fue llamando. Cada uno de estos hombres dejó lo que hacía y comenzó a seguir al Señor en obediencia. Por eso el Señor les dice: a ustedes se les va a revelar. A ustedes se lo voy a revelar. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Porque quieren saber. Porque pueden manejarlo. Mas, sin embargo, le dice el Señor que va a haber algunos que tendrán y Él le quitará. Pero ¿por qué Dios le va a quitar? Es porque no lo saben usar o no lo usan como el Señor quiere que se use. Voy a leerlo rapidito nuevamente. Estos secretos que Dios les enseña a sus discípulos, los discípulos lo manejan conforme a como el Señor quiere que Él lo maneje. Mas, sin embargo, dicen los discípulos: ¿por qué al pueblo le hablas en parábolas? Es porque ellos no lo entenderían y no lo manejarían de la manera que Dios quiere que sea manejado o que sea manejada. Que sean manejados estos secretos. Y le dice el Señor: pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas. Porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen. Ellos no entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Aquí podemos ver. Es porque ellos no lo iban a poder manejar, no iban a saber utilizar los secretos que Dios les estaba dando porque no estaban atentos, no estaban pendientes, no querían. Ellos no anhelaban los secretos que Dios les revelaba a sus discípulos. El pueblo lo ignoraba. Por eso Dios le dijo a los discípulos: a ustedes les he revelado, pero a ellos no. Es porque ellos escuchan, pero no oyen. Ellos no entienden. Y dice el Señor que en ellos se cumple la profecía del profeta Isaías. Lo voy a leer rapidito para culminar. Porque más
que escuchen, por más que escuchen, quise decir, no entenderán, porque no lo anhelan, no entienden. ¿Y qué hace que el hombre no quiera llenar su espíritu de la palabra del Señor? Es el deseo de la carne. Es el deseo de la carne. Por más que escuchen, no entenderán, no van a entender. Por más que miren, no van a ver. Bienaventurado, dice la palabra del Señor, el que oye y ve y entiende los secretos del Señor. Este es bienaventurado. Pues la mente de este pueblo está entorpecida, dice el Señor. Tienen tapados sus oídos. Pero es por el deseo de la carne. El enemigo de las almas aprovecha su semejanza y les engaña. El enemigo de las almas aprovecha que estos son hechos a imagen y semejanza del Señor. Compartía, voy a dejarlo hasta aquí, compartía. Hace unos días decía en algunos reels que compartí que el Señor desde el principio está preparando a su pueblo. Él desde el principio, Él es el alfa, Él es el omega, Él es el gran yo soy. No va a haber un hombre que se quede sin escuchar la palabra del Señor. Porque Él, siendo Dios creador, el todopoderoso, Él va a llevar su palabra a todo ser humano. Estamos viviendo tiempos finales donde estos secretos se les son revelados a aquel que tiene hambre del Señor, al que tiene hambre de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que lleve estos secretos a los hombres. Dios se le revela al hombre en espíritu. Compartí en los reels que compartí anterior. Dios le decía a Juan que él era el alfa y el omega, que él era el principio y el fin. Y luego Juan dice que cuando él escuchó estas palabras, él estaba en el espíritu. El hombre, para escuchar la voz del Señor, tiene que estar en el espíritu. Tiene que estar su corazón conforme al Señor. Para Dios revelarle sus secretos, el hombre tiene que estar rendido al Creador. Si el hombre no está rendido al Señor, este no va a recibir los secretos del Señor. Él lo dice claro en la palabra cuando le dice a los discípulos que al pueblo Él le habla en parábolas, porque ellos no entienden, ellos no quieren recibir la palabra del Señor. Ellos le dice el Señor que ellos miran, pero no ven. O sea, ellos tienen tapados sus oídos, dice el Señor. Ellos oyen, ellos escuchan, pero no están entendiendo. Porque su corazón está alejado de la palabra del Señor. Así como Dios es desde el principio, el creador, el Dios todopoderoso, el dueño y Señor. Así el enemigo de las almas se levantó desde el principio para confundir, turbar y hacer caer al hombre. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre le adore y de que el hombre se pierda. Satanás es un imitador del Señor desde el principio.